Hola amigos, bienvenidos a este espacio aquí con la Gaceta de Paz. Agradecemos esta posibilidad de estar en contacto con ustedes y compartir algunas de nuestras experiencias, de nuestra visión del mundo de la mediación, porque el que con lobos anda... Iba a decir, ya no aprende, a mediar aprende. Así es. Y bueno, esta es una frase que salió de algunos de los cursos de algunos de nuestros alumnos que cuando cerrábamos las clases compartían un poco sus experiencias y de repente empezaron a generar esta frase en un lugar y se volvió a repetir en redes sociales, etc. Y bueno, pues fue algo que tomamos de nuestros alumnos que quisimos compartir pues como un sello de esta actividad. Para nosotros es interesante este espacio de poder compartir nuestra visión de la mediación, que pocas veces tenemos esta posibilidad. Normalmente cuando estamos trabajando, estamos dando un curso, estamos en una conferencia, estamos como muy enfocados en ciertos objetivos, en un tiempo determinado, de cumplir con ciertas metas, de desarrollar algunas técnicas o metodologías. Y pocas veces la verdad es que se nos dan estos momentos o espacios de platicar como ahorita, como entre cuates, como cuando estás echándote un café, y las preguntas que nunca nos hacemos, o los momentos que no tenemos para compartir. Por eso es que vamos a desarrollar estos programas aquí con la Gaceta para hablar un poquito más allá de solamente lo clásico, lo que siempre vamos a ver en un evento académico o en un curso. Y vamos a platicarles el día de hoy un poquito cuál va a ser el desarrollo de lo que vamos a estar trabajando aquí. Vamos a hablar de distintos temas de la mediación, de su desarrollo. Vamos a tener invitados especiales que son expertos que también tienen mucho que decir sobre estos temas. Por ejemplo, se me ocurre uno de los temas importantes, el tema de la materia escolar, que ya tenemos algunos años de haber incurrido y sin entrar demasiado en materia, pero ¿por qué la materia escolar es un tema importante para la mediación? ¿Qué nos puede decir, Juanma? Bueno, es que me acuerdo que en 2009, ¿verdad? Ya teníamos ya 2 o 3 años hablando del tema de tenemos que incurrir o incidir en el tema escolar, y siempre la pregunta que nos hacían era que si pudiéramos volver a empezar el tema de la nación, ¿en dónde empezaríamos? Y la respuesta fue en las escuelas. Y esa parte creo que fue importante en la trayectoria y en lo que hemos estado desarrollando en los últimos 20 años, y decidimos entonces hacer algo al respecto. Entonces pues empezamos estudiando lo que había de mediación escolar, y bueno, ¿de qué manera podemos realizar que lo pudiéramos hacer? Pues fuimos a los colegios de nuestros hijos, y ahí iniciamos esa experiencia que fue espectacular, porque además llegamos en un momento donde había un problema de violencia fuerte aquí en la ciudad. En 2009 me acuerdo la primera generación en donde empezamos con alumnos, maestros y administrativos, y la experiencia fue padrísima en el sentido de que cómo llegaron después los papás, ¿no? O sea, nos tocaron la puerta y decían, yo quiero aprender lo que le enseñaron a mi hijo, ¿no? Me dio una lección en la casa, me hizo un comentario que me dejó reflexionando, y entonces integramos en el segundo año que estuvimos impartiendo estos talleres y la apertura de los centros de mediación en estos colegios, pues agregamos a los padres de familia, y por ahí salió ahora la foto en el Facebook de que hace 9 años, en el 2011, graduamos a la primera generación de padres de familia y de maestros de los colegios como mediadores ante el Poder Judicial del Estado aquí de Nuevo León. Entonces, una experiencia... La verdad fue una experiencia interesante porque, como esta, otras historias que la verdad es que la vida nos ha ido llevando, no es tanto como que nos propusimos de repente a ver a dónde nos vamos a meter ahora con la mediación, sino se fueron dando estos espacios. Y la verdad, igual que Juan Manuel, comparto que si tuviera que volver a empezar a hacer todo lo que hemos hecho, yo empezaría por las escuelas. Digo, es muy bueno lo que se ha hecho en términos de hacer leyes, de los tribunales, de los abogados, de muchas cosas relacionadas a la justicia, pero el impacto importante, o uno de los lugares importantes de impacto, tiene que ver con la educación, con crear una cultura. Si queremos una cultura de paz, pues realmente necesitamos trabajar desde temprana edad. Y la verdad es que ha sido uno de los proyectos más lindos, más soñadores con los que hemos trabajado. Nos ha llevado a otros lugares, pero pacificar las escuelas es algo importante. Hoy que las escuelas están en la casa, pues creo que es un buen momento para replantearnos cuando vayamos a regresar, cómo queremos regresar y qué podemos trabajar de aquí a que regresen un día los chicos a las escuelas, que quieran regresar y que se sientan seguros. Porque ahorita están en un entorno más o menos controlado, o queremos pensar
más seguro, que es en su casa y con su familia, que a veces en algunas escuelas donde vemos empiezan a desertar o empiezan con esta cuestión de ya no quieren ir e inventar ciertas situaciones por el miedo a lo que ha estado ocurriendo en términos de violencia. Entonces vamos a tener invitados especiales, vamos a tener un programa especial solo sobre mediación escolar para ahondar un poquito más en esto y compartir no solo las experiencias nuestras, pero lo que se está haciendo en México y también importante lo que en materia de mediación escolar se ha hecho en otras partes del planeta. Entonces, no sé, otro tema importante podría ser que platiquemos, Juan Manuel ha tenido mucha experiencia en lo que es cuestión de mercados, en aseguradoras, afianzadoras, empresas de la construcción, toda la cuestión interna en las negociaciones, en mejorar los beneficios de las empresas, en mantener una cultura laboral, que ahorita estamos inmersos en una reforma laboral muy importante, y que nos puedas compartir también un poquito, Juanma, de lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho en esa materia empresarial, de comercio, de aseguradoras, bueno, de tantas cosas en las que hemos estado involucrados. Pues, primero, fíjate que ahorita que lo estás mencionando, se me hace interesante como retomar esa parte de cómo fue, porque iniciamos nuestra primera capacitación en temas de métodos alternos, pues ya va para 23 años, y lo interesante fue como que inmediatamente lo aplicamos, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, me acuerdo el tema de lo público, en el caso de San Pedro García, el Centro de Mediación, y por el lado mío, pues el tema de en aquel tiempo las afianzadoras, las aseguradoras, las desarrolladoras, los conflictos entre las constructoras y el sector afianzador, y después los conflictos entre los constructores y sus proveedores y sus clientes. Entonces se fue tomando, y entonces nos fue dando, ahora lo veo como estas necesidades, estas posibilidades, estas cuestiones que están dando en el ambiente, ¿verdad? De alguna manera, y nos fueron llevando, porque así como decidimos esa trayectoria, pues es una mentira, o sea, realmente fue un tema de que se fue dando las oportunidades y fuimos avanzando en eso, y después, me acuerdo ese tema, por ejemplo, el tema escolar, y para mí, ¿cuál era la visión? Decíamos, pues vamos empezando en el colegio de nuestros hijos, pero pensando en que mañana va a haber un centro de mediación en cada escuela de este país. Esas partes de la visión se me hace que ha sido una parte interesante en la actividad que hemos ido desarrollando, como no quedarnos solamente en una parte anecdótica, por eso en el colegio mis hijos, me paré y me fui y ahora ando haciendo otra cosa, sino seguimos con esa visión. Por ejemplo, hoy en la ley pues está establecido que tienen que tener centros de mediación. Bueno, ha habido muchos avances en el sentido de lo que en aquel tiempo, hace 11 años, pues era un sueño, ¿verdad? Hoy es una realidad en ese sentido, y seguramente lo que se hizo después, por ejemplo, en Toluca también, o sea, cómo nos fue llevando el tema de la prevención del delito, en 2009 también, que nos llevó a las escuelas y a lo comunitario. El ir a la selva en Campeche, ¿verdad? Por ejemplo, en comunidades muy apartadas, en Michoacán, entonces, todas estas zonas, todas estas partes, se me hace interesante eso, pero también siempre como con una visión diferenciada. Me acuerdo mucho, por ejemplo, que en el municipio de Toluca nos pidieron una capacitación y decíamos, no, hagamos una capacitación, formemos formadores, abramos los centros de mediación, o sea, una visión más amplia de la que proponían los propios programas. Y eso nos ha llevado a generar este tipo de experiencias. Entonces, por eso el tema y el nombre del programa, pues la visión de la mediación por lo nuevo, o sea, como lo hemos visto nosotros, a mí me llama la atención que cuando vamos a hacer una conferencia o platicamos con mediadores en cualquier otro lugar o nos invitan, la gente suele entusiasmarse o inclusive dicen, amplíe mi visión del tema de la mediación. Y se me hace muy importante eso, porque en función de la experiencia que hemos ido teniendo, bueno, pues ahora hemos tenido la oportunidad de estar prácticamente en todos los estados de la República, en diferentes niveles de gobierno, con empresas, con asociaciones civiles, asesorando al gobierno federal. O sea, en muchas formas hemos trabajado por las oportunidades que se han ido dando. Yo me acuerdo, en el caso de la mediación escolar otra vez, cómo iniciamos de manera voluntaria, otorgando nuestro tiempo y nuestro conocimiento gratuitamente a estos dos colegios privados, y en eso se fueron abriendo los espacios, y al año y medio nos llegan con un proyecto de prevención al delito, donde había fondos para hacer mediación escolar y necesitaban que tuvieras experiencia en esto, y bueno, éramos los únicos en aquel tiempo, novio, que tenía yo una experiencia. Nos vienen y nos buscan directamente por lo que hemos hecho. Porque los fondos venían etiquetados para contratar personas que tuvieran
comprobada experiencia. Dijeron, los únicos 2 colegios que hay en el estado son estos 2, nos refirieron con ustedes. Entonces, creo que habíamos certificado a los padres de familia. Pero eso es una cosa interesante. Hemos hecho cosas sin la intención de llegar a algo y de repente eso nos lleva a otro lugar. Es decir, lo que quisimos hacer en la escuela de nuestros hijos como algo que nos pareció muy natural, estando ahí nosotros involucrados, y eso nos llevó a otras cosas. Por ejemplo, recuerdo que de las gentes que estaban tomando el curso también se acercaron algunos que son empresarios de un curso que no les costó y que ya lo querían ellos para su empresa, para problemas, por ejemplo, de cartera vencida de una hipotecaria, ¿verdad? O de una constructora. Entonces, creo yo parte del mensaje es, y que siempre le decimos a la gente, es hay que lanzarse a hacer. O sea, a veces creo que perdemos mucho el tiempo buscando ser el modelo perfecto, que esté en todas las condiciones, o nosotros nos cortamos un poco las alas antes de volar, pensamos que no tenemos la capacidad, no hemos alcanzado el posgrado, no hemos escrito los libros, no hemos hecho no sé cuántos estudios, y se nos ha ido el tiempo en hacer. Y en el hacer vamos reconfigurando y vamos recomponiendo y vamos teniendo como el tino también de ir leyendo qué es lo que tenemos enfrente. En el tema que estamos ahorita platicando, de la cuestión de las organizaciones, la experiencia es que también nos llaman normalmente por una necesidad, terminamos haciendo otras 3, 4 cosas distintas que encontramos junto con ellos en el camino. El crear, por ejemplo, un clima de trabajo adecuado está muy comprobado que siempre ayuda a mejorar la productividad. Si la persona que está en una institución tiene y trabaja bajo las condiciones suficientes para un bienestar también en su casa, en su entorno de trabajo, es algo que yo le he aprendido mucho, por ejemplo, al Banco Mundial, que tiene dentro de sus políticas internas todas estas cuestiones de beneficios a sus empleados, pero también de ayudarles a tener este clima y atmósfera adecuado a través de, por ejemplo, métodos alternos, donde presto mis servicios como medio, la capacitación que damos como de alguna suerte para que sea preventiva. Pero bueno, estos son algunos de los temas de los que vamos a estar teniendo invitados especiales que vamos a ahondar. Un tema que también hemos trabajado bastante ha sido el de la mediación comunitaria, que ya platicaste un poquito de lo que se ha hecho en otros estados de la República y de cómo nace el tema de los fondos federales y cómo es que el gobierno federal empieza de alguna manera a poner los ojos en la mediación y la solución de conflictos para destinar fondos como prevención del delito. Entonces, nosotros desde Alinea, de alguna manera, hemos estado presentes, nos han considerado, bueno, hicimos un proyecto y trabajó un manual, ¿no? para un modelo. Platíquenos un poco, Juan Manuel, de estas incursiones que hemos tenido a través de Alinea y con el gobierno federal, con algunos estados, en materia de prevención del delito, en cuestión comunitaria. Me acuerdo un poco lo que decías, o sea, estas como circunstancias, o sea, el haber hecho ese trabajo con los colegios de nuestros hijos nos llevó a trabajar con el municipio de Monterrey en el tema de prevención del delito, en el tema de mediación escolar y mediación comunitaria. Eso nos llevó después a Toluca a trabajar 3 años ahí en la alcaldía, también el tema de mediación comunitaria, y de ahí volvió a brotar el tema de la mediación escolar, y entonces la Secretaría de Educación también nos contrata para un tema para formar chicos de preparatoria en línea y todas estas cosas. O sea, nos ha llevado una cosa con otra. El tema de la mediación comunitaria, como tú bien dices, nos pidieron hacer un manual de mediación comunitaria para la Subsecretaría de Prevención del Delito en el Secretario Ejecutivo Nacional. Y fue muy interesante también la experiencia, escuchar lo que ellos tienen que decir, pero yo quisiera además dejar muy claro una cosa que siempre nos ha pasado, a donde hemos ido. Esa visión inicial que tenían muy reducida de las posibilidades de los métodos alternos y lo que realmente puede ser la posibilidad en su mismo entorno, en su misma circunstancia, utilizando el mismo recurso, pero para hacer mucho más amplia la visión. Y siempre ha sido la experiencia, nos acaba de suceder con una empresa importante que se dedica a distribuir líquido bebible, y bueno, llegaban pidiendo una cosa, mandaron a una persona a capacitarse con nosotros y al salir cambia totalmente la dimensión de las posibilidades que se pueden realizar adentro de la empresa, no solamente la visión, por ejemplo, en este caso de la cartera vencida, sino otras cuestiones
como nos está pasando en el tema laboral. Pero regresando al tema del documentario, ha sido una experiencia espectacular ver las mismas experiencias de las personas que al formarse, y esa persona es importante, el tema de la educación, que al formarse, lo decía Gachi Tapia, ¿no? Esto se entrena, esto se educa, o sea, si las personas se forman, los cambios que logran en sus entornos. Entonces ha sido bien interesante porque de repente se pagan y dice, este curso ya salvó una vida, entonces, sí, pues no es de salvamento, miren que tengo algo de experiencia al respecto, ¿no? De salvavidas. Si dices, ¿cómo es posible? Y entonces te van platicando estas anécdotas de lo que pasó usando las herramientas en un contexto diferente que no es una mediación tal cual, pero usando esas herramientas en la plática o en la charla con un vecino. Y todas estas cosas que han sido impactantes. Me acuerdo también del chico que había perdido a sus papás, que estaba muy deprimido, entró al taller y la nota era que ya había sonreído, que ahora hablaba, que ahora estaba haciendo mediaciones, que ahora inclusive ya hasta se enojaba, se peleaba también con sus compañeros. O sea, cómo se pudo meter otra vez, insertar en su relación social, en donde estaba muy restringido y él muy introvertido por la situación de vida que había pasado, y también la gente lo hacía un poco a un lado porque pues era tristón, era así como malhumorado. Entonces, eso es un poco lo que queremos compartir. Como unas señoras que llegaron al curso, recuerdo, dijo, yo quiero que a mí me pase lo que le pasó a ella. Eso fue el seminario. Y entonces dijo, ¿por qué? Dice, es que esta persona siempre reaccionaba de esta manera, se ponía muy mal, tenía la cara hasta el piso, etc. Y desde que viene a tomar clases aquí con ustedes, es otra persona, reacciona de otra manera. O sea, la gente experimenta, y más que entrenarse, interioriza el conocimiento e inmediatamente lo pone en práctica. Es decir, existe ya esta necesidad que tenemos en nuestras vidas por conectar, por comunicar, por resolver mejor con los demás. Y entonces la gente no espera que termine el curso, inmediatamente saliendo empiezan a poner en práctica, y la gente que está a su alrededor empieza a notar el cambio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegaron los papás a la mediación en los colegios? Porque vieron a sus hijos que llegaron a su casa y que empezaron a hablar, y en un día, en una fiestecita, hubo el problemita entre los primitos, los amiguitos, y uno llegó, arregló, y los papás se quedaron con ojo, ¿y esto dónde lo aprendiste? Y entonces empezaron a platicar, y los papás de los primeros mediadores fueron los primeros papás que tomaron los cursos. Igual nos pasó en lo comunitario, tenemos todos estos ejemplos de los cambios de conducta. O sea, lo importante, lo que estamos buscando es cómo generamos un cambio conductual en las personas para dar un resultado, y que cuando uno se vaya, eso se quede con ellos y no sea solo un conocimiento de memorizar algo que el día de mañana pierde, olvida y vuelve a hacer lo mismo. Lo que buscamos, hemos tratado de generar en la metodología que aplicamos desde Alinea, es precisamente cómo trabajar desde el interior. Y es interesante porque pareciera ser que el camino es ayúdenme a cómo resolver las broncas de estos que tengo aquí enfrente, ¿no? Y descubrimos, final de cuentas, que el camino empieza por uno mismo, el camino para la paz también. Uno tiene que pacificarse a uno primero antes de salir a pacificar el entorno, y no es sencillo, porque todos guardamos y tenemos nuestros propios demonios ahí, unos más enjaulados o amarrados que otros, y de repente se nos sueltan, a todos nos ocurren. Y creo que es un buen espacio para las personas, se ha convertido en un lugar para mucha gente que nos ha seguido hoy por redes sociales, quienes ya no están en aulas con nosotros, y es como se ha ido propagando de voz en voz, ¿no? de experiencia en experiencia, en distintos ámbitos como los que hemos estado tocando ahorita de las escuelas. También algo interesante es, entramos por una idea, con un proyecto, y siempre hacemos más. Es decir, tratamos de hacerlo más integral. Por ejemplo, nos invitan a una escuela y decimos, oye, invita a tus vecinos, hagámoslo comunitario. Porque luego hay este problema entre los vecinos y el colegio o la escuela, que es un vecino más de la comunidad. Y la relación que hay entre estos dos, de los coches cuando llegan, y la banda de guerra, y todas estas cosas que pasan en las escuelas, y también los vecinos que luego empiezan a poner macetones y empiezan a cerrar calles, y esta relación, esta dinámica que a veces no se da en los mejores términos, y cómo podemos integrar a la comunidad de la escuela o viceversa. Hemos ido con proyectos para la comunidad y decimos, oye,
invita a las escuelas. O invita a las iglesias también. Platíquenos el proyecto que tuvimos en la Ciudad de México con 8 iglesias de 8 denominaciones diferentes y que nunca habían trabajado juntas. Bueno, eso fue interesante, sí. La parte comunitaria nos llevó a un poco a lo escolar, y de lo escolar, el que entonces era secretario de Educación tenía ahí una rama, ¿te acuerdas que veían temas de iglesias? Entonces invitan a 8 iglesias, incluyendo la católica, pero estaban evangélicos. Sí, había una gama ahí amplia, como tú bien dices, entre ellos, pues a lo mejor hasta cierto celo, cierto recelo, pero cuando se unió y se hizo esto, pues en 2 sedes, nosotros esperábamos, no sé, 20 personas, 30 personas, mandaron 132 personas, lo tengo muy claro. Entonces hicimos 2 grupos enormes, uno en uno de los sitios donde había sido la lucha libre y ahora era un lugar de culto en Toluca para ellos, y fue una experiencia espectacular, también porque ellos entendieron muy bien la filosofía, que es una cosa también importante. O sea, nosotros no damos el método de la mediación así como una cosa hueca, como aprender Excel o aprender Word, sino no es una herramienta nada más, sino con una filosofía, con una visión. Por eso la parte de la visión, de salir desde adentro. Entonces los pastores lo entendieron rapidísimo, y por supuesto mandaron gente para prepararse para abrir sus centros de mediación adentro de sus propias iglesias, con una condición muy importante, no solo para sus feligreses, sino abierta al público y a la comunidad para poder resolver ahí cualquiera de sus asuntos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante que nos llevó ahí, y total, me dio atención porque solamente era gente de la comunidad, pero que pertenecía a una de estas 8 iglesias. Y que ya tienen estas estructuras, o sea, ya están trabajando con la gente. Muchos de ellos, por ejemplo, también ya están en las cárceles. Entonces dijeron, oigan, queremos llevarnos de la iglesia donde estamos apoyando a estas cárceles. Empiecen a dar y a trabajar. ¿Y en qué podemos? Entonces, es poco predecible dónde va a acabar uno. La verdad, una vez que uno se mete en estos caminos, Dios y la vida nos va poniendo en los lugares donde parece que podemos apoyar o colaborar. Y ha sido fantástico. Recuerdo una anécdota del tema de las iglesias, porque, como dicen, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero aquí mi hermano pues tiene fama de que tiene lengua norteña un poquito más dura y más florida en su lenguaje, y sí nos hicieron como la advertencia de, bajo algunas creencias, pues usar cierto tipo de lenguaje no es como muy bien recibido. Entonces tengo que reconocerle que estuvo como mordiendo la lengua en la mitad del curso, hasta que de plano le dijeron, oigan, ya nos llegó el chisme que ustedes así como me florearon para, entonces aquí suéltese. Y bueno, pues no le dijeron 2 veces, ¿verdad? Ya se terminó descosiendo como acostumbra, claro, nunca faltando al respeto ni tratando de insultar a nadie, y bueno, hasta para eso hay que tener su gracia, ¿verdad? A él le queda muy bien eso y la gente normalmente se lo acepta. Los que ya lo conocen ya saben de qué estoy hablando, pero fue un experimento distinto donde sí le llevé el registro de que iba con el score blanco perfecto, hasta que yo dije, no, se ve que está así como conteniéndose y aguantándose. No, las pensaba, pero las traducía. Pues la verdad es que en cada lugar ha sido distinto el reto y han sido otros los aprendizajes, y es difícil predecir o adelantarse a las cosas. Entonces creo que un buen resumen tiene que ver con que estemos abiertos a la vida y que nos dejemos sorprender por las cosas, no llevar tan preconcebido. Claro que no nos estorba la preparación, el conocimiento y todo lo que conlleva hacer un proyecto, pero aplicando el método científico, que lo explicaste hace poco en alguna reunión que estábamos trabajando con alguien, me pareció muy interesante cómo se va construyendo. Sí, bueno, el tema de la observación. Y lo que tú decías, pero importante porque, por ejemplo, el Estado de México, que ha sido muy interesante y muy importante para nosotros en los últimos años. Iniciamos con el tema de mediación comunitaria, inmediatamente nos fuimos al tema de mediación escolar. Eso nos llevó después al tema de la experiencia con las iglesias. Podríamos pensar que es algo comunitario con un cierto matiz. Y después de ahí nos llevó al tema de ir a las cárceles, por ejemplo. Y con 2 incredulazos, ahora grandes amigos y creyentes de la mediación, que decían, no lo decían, yo veía sus caras y decía, no, bueno, es que la mediación y platicando vamos a resolver el tema de la violencia al interior de las cárceles que estaban polulando en violencia.
pues, nos voltean a ver así con cara de esto, no tienen la menor idea, ¿no? Y entonces nos pusieron un botón de prueba, querían un botón de muestra, ¿no? Y fue interesante porque entramos ahí a Santiaguito, en Almoloya Juárez, en una población de aquel tiempo de alrededor de unas 3.800 personas, 300 mujeres más o menos también internadas ahí mismo en ese mismo centro. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención era que el dormitorio más agresivo era el de mujeres, ¿no? O sea, se mataban más entre ellas que entre ellos en porcentualidades. Y así, híjole, empezamos ahí, después de la experiencia que hemos tenido con Jorge en el Hermosillo, en el penal del Cerezo número 1 en Hermosillo, gracias a la experiencia que tuvimos con Jorge, pues que es una, me acuerdo que nos dice Jorge una vez, lo que pasa es que en el primer congreso en Hermosillo dice, oigan, los quiero invitar, ¿se animan a meterse a la cárcel? Sí, pues cómo no, pues bueno, íbamos para adentro. Y fue conmovedor, honestamente conmovedor, ver lo que ya habían empezado a hacer apenas escasamente su primer año de experiencia, todavía no lo tenían, no lo cumplían. Y después tuvimos la oportunidad, gracias a la generosidad de Jorge y de las autoridades, pues de participar 3 años con ellos capacitando. Y eso a mí siempre me dejó esta inquietud, ¿no? De por qué no lo hacemos en todos los penales de la República, donde empezaba la violencia en los penales, no se acuerdan, en Reynosa, que en Tijuana, que en Matamoros, con problemas de motines muy importantes y con muertes, con número de muertos muy altos, ¿no? Entonces, y siempre esta inquietud, entonces tuvimos la oportunidad, en función de esa historia que se fue lanzando, de poder ir y bueno, invitar a nuestro gran amigo, el querido amigo Eddie Mendoza, con el tema de Puentes a la Vida también. Entonces fue muy interesante esa mezcla de mediación entre pares, hablar algo sobre justicia restaurativa y después el tema y Eddie nos lo decía, que tiene más de 20 años de experiencia impartiendo estos talleres en las cárceles tejanas, decía, bueno, qué interesante la experiencia de este grupo, es diferente a los que he tenido. Digo, sí, es que ya se echaron 60 horas de mediación entre pares con nosotros, o sea, ya estaban como amasados, y entonces pues pueden entrar con más facilidad al tema de Puentes a la Vida, que también es un tema, a mí se me hace muy fuerte y muy interesante los resultados en números que se logran ahí. Entonces, como tú bien dices, ha sido todo un viaje, pero siempre con esta visión abierta. Yo pienso, para mí es un valor importante y se lo he comentado a muchos de nuestros amigos y alumnos, pues el tema de la generosidad. Se me hace una parte fundamental, muy educada de nosotros por la parte del escultismo, los scouts, que ha sido también parte de nuestras vidas, de nuestra historia de vida, y que nos dé ese enfoque de prepararse para servir. Y esa parte a mí se me hace muy importante y es algo que quisiera dejar muy claro y compartirlo con ustedes. Entonces, tenemos una herramienta que sí logra salvar vidas, y me quedó muy claro en Chiconautla, en Ecatepec, el mismo director decía que en esa prisión había entre 20 y 30 muertos por mes, en una población que en aquel tiempo tendría alrededor de 4.300 cuando nosotros entramos la primera vez en el 2017. Y bueno, ¿cómo cambió eso en 3 semanas? Porque eso es lo que también les llamaba la atención. O sea, el impacto no era, bueno, y pasó el tiempo, ¿verdad? Y pasaron los meses o los años. No. Terminamos nosotros la capacitación en 3 semanas y había disminuciones significativas de más del 40% en los indicadores de violencia. Y en el caso de muertes, de asesinatos, se fue a 1 al mes. Entonces, de tener 240 muertos al año, tenían 12 muertos al año, la estadística más actualizada que nos comentaba el director. Entonces, ha sido, y para mí es, wow, pues la mediación es una herramienta muy poderosa, que creo que se ha menospreciado, pero a veces por la falta de esta visión y de la amplitud de esta visión y de las experiencias, de lo anecdótico, que para mí también es una parte importante. Nosotros no buscamos generar la anécdota, no decir ahí está, sino cómo hacemos para que alcance para todos. Entonces, por ejemplo, en el Estado de México tienen 25,000 escuelas con 5 millones de alumnos. ¿Con cuándo vamos a ir con todos? O sea, no hay presupuesto que ajuste. ¿En dónde? A través de los padres de familia. La generosidad de los padres de familia es interesante, cómo hemos empezado y desarrollamos una estrategia para poder cubrir eso, por ejemplo. Pero sí pensando en el trabajo de voluntariado enfocado, bien capacitado, en este caso, de los padres de familia. Entonces, ha sido... Yo creo que cada experiencia es difícil escoger alguna. Decir, por ejemplo, la experiencia de las escuelas a mí me recobra la esperanza, porque digo, puede haber un mejor mañana si sembramos esto bien aquí en los niños.
el tema comunitario es un tema que a mí me enternece porque la verdad ves las carencias, las adversidades, las limitaciones con las que a veces se encuentran en algunas comunidades. Y precisamente me estaba acordando ahora que fue Día de Muertos. Cada año recuerdo una calavera que me hizo uno de mis alumnos en Manzanillo, que era un grupo muy particular, eran casi personas de la tercera edad que querían ellos trabajar. Sí. Iban por ellos en Colima, perdón, Colima y en Manzanillo. Capital, Iban por ellos a un asilo en un camioncito y los llevaban para tomar el curso. Personas ya mayores que tenían todo el tiempo y que querían servir a su comunidad. Entonces, cada proyecto y cada experiencia ha sido distinta, pero no puedo ocultar también que el tema de trabajar en las cárceles, para mí en lo personal, representó un gran reto. Ha sido una de las experiencias más fuertes que me han sacudido más en mi vida profesional. Uno tiene que aprender en dónde se encuentra, a no volver a hacer juicios y a tratar a las personas como lo que son, como seres humanos. Y creo que eso ha sido, en particular en ese proyecto, pero en casi todos, parte del éxito. El toque humano, o sea, el ver a la persona tal cual como es, sin etiquetas, sin juicios, sin importar en dónde se encuentre o qué haya ocurrido. Y eso es una de las cosas que compartimos Juan Manuel y yo, y que nos gusta de lo que hacemos en la mediación, que es la mediación redignifica a las personas a través del proceso. Y eso es bien importante, o tan importante como resolver el conflicto de suyo. Porque la persona a través del proceso vuelva a humanizarse, vuelva a reconectar y a recobrar su dignidad, que es un tema recurrente, creo yo que es pues de lo más alto que podemos aspirar en esta actividad. Yo la verdad estoy muy contento, me siento afortunado y bendecido por la vida de poder haber llegado a esta actividad, que es mi pasión después de Dios y de mi familia. Para mí la mediación es un pilar en mi persona que me ha definido y lo tomo como un regalo. Por eso cada que tenemos oportunidad de compartir un poquito de lo mucho de lo que hemos recibido, lo queremos hacer, y por eso creemos que es importante este espacio para nosotros de parar un poco la marcha, hacer un recuento de estos más de 20 años que hemos estado trabajando en todo el país y fuera de México, y compartir con ustedes esta visión que tenemos de la mediación, de lo que a través de Alinea, de nuestras actividades profesionales hemos desarrollado, de las experiencias y no solo de las historias, pero también de los resultados que se han obtenido en distintas áreas en donde esto ha aplicado. Entonces, no sé, para a lo mejor ir cerrando un poquito esta primera entrega de como visión general de qué es lo que queremos traer durante este espacio que vamos a compartir, podamos ir cerrando el día de hoy. Pues varias cosas. Uno, que el programa lo hacemos todos. A mí me gustaría escuchar y saber cuáles son sus inquietudes, cómo sucede cuando nos vemos en los diferentes espacios en los que hemos podido compartir. El que podamos tener esta interacción, platicar las cosas que no se ven, como atrás de las cámaras, o sea, no te das cuenta de lo que está pasando, y poder entender, primero, que no, me pasaba por ejemplo con un congreso donde un mediador muy reconocido dice, no, bueno, es que tienen que estudiar muchísimo para convertirse en mediadores. Yo decía, no, los niños en las secundarias, en cuarto de primaria, toman un taller de 14 horas y lo hacen mucho mejor que muchos de los que tenemos muchos años volando este asunto. Entonces me hace bien importante esa parte de decir, salir a hacer, no están solos. Esa parte también me hace muy importante. Todas las personas que nos han buscado han encontrado algo, probablemente no lo que pensaban que estaban buscando, pero sí lo que podemos entregar nosotros con mucho cariño y pensando, y para mí una parte muy importante en cambiar este país, en poder empezar a darle golpes al timón en la dirección correcta en la que todos queremos vivir en este México, que es vivir en un México en paz. Y la herramienta que tenemos en las manos en la mediación, incluso ahora con este enfoque restaurativo, como se llama ahora, pues es fundamental y es algo que tenemos que hacer. Entonces, para nosotros es un compromiso, y lo reitero aquí frente a ustedes, de que siempre puedan contar con nosotros para implementar cualquier proyecto en beneficio de la sociedad mexicana. Y bueno,
también no solo vamos a tratar de hablar de las cosas que ya pasaron, también un poco compartir qué es lo que viene. Estamos cosas que están súper calientitas. Dos cosas que están muy, muy calientitas. Una es esta ley tan esperada, la Ley General de Mecanismos Alternativos, que tenemos más de 3 años de estar esperando. Parece ser que ya el Senado de la República está trabajando en ello y esperemos, ahorita precisamente en estos días está el café temático, el café virtual, que la gente se puede meter a la página del Senado, ya puedes dejar tus opiniones, puedes participar y buscar mejorar. Las políticas públicas no son perfectas, son hechas por personas y siempre son materia de poder estarlas modificando, pero si todos participamos y todos contribuimos, creo que es un buen ejercicio que vale la pena. Entonces tenemos la ley, eso va a venir a cambiar todas las reglas del juego como las hemos conocido en la mediación hasta el día de hoy. Entonces creo que es un tema interesante en el cual tenemos que estar todos atentos. Y otro muy evidente, que es a través de la pandemia, pues ya existían estas formas de podernos comunicar, como estamos en este momento, a través de estos medios, de la virtualidad, de los online dispute resolution, de la forma de resolver a distancia los conflictos. Entonces, este es un tema en el que tenemos ya algunos años trabajando, donde también nos hemos asociado con ODR Latinoamérica, y bueno, muchas otras cosas que a lo mejor ahorita también en la interacción que Juan Manuel nos está invitando, podamos incluir algunos de los temas que ustedes quieran que trabajemos y platiquemos aquí. Bueno, pero también ahí es importante, Rafa, temas de actualidad, está el tema de ahora, pero también otra parte es, bueno, ahora que va a estar de juez, me gustaría que lo comentaras con nuestros amigos, se me hace interesante, y después hablemos un poco para cerrar, si te parece, sobre lo que hemos estado trabajando desde el estándar, la construcción del estándar, estas cosas, en el tema laboral. Sí, bueno, tenemos ya algunos años de haber colaborado desde ARCO en el concurso nacional de mediación y bueno, este año recibí la invitación de la Cámara Internacional de Comercio, ahora con sede en Hong Kong, porque la sede principal de la CCI está en París y esta tiene oficinas en todo el mundo y es uno de los concursos de mediación pues más prestigiados a nivel internacional sobre materia comercial internacional. Entonces son estudiantes de 24 lugares del mundo, son 24 equipos los que pasaron y así como el que tiene varios años haciéndose en París, ahora este es el segundo año que se hace en Hong Kong. Fui invitado por el comité organizador y bueno, pues me dio la sorpresa que soy el único mexicano y el único de habla hispana entre todo el grupo de mediadores que se seleccionan básicamente pues por una trayectoria, nos piden, tenemos que pasar una serie como de pruebas o de documentos que comprueben la experiencia, sobre todo en trabajo de este tipo de actividades. Creo mucho en este tipo de eventos, es algo que queremos fortalecer en México, la participación de los estudiantes a través de la vivencia, de la experiencia, no solo de que hagan los casos, pero que estén cerca de un coach o de un juez que tiene años de experiencia y que le va a compartir pues, los mejores trucos, estas historias, cómo pueden mejorar, y la verdad es que hemos visto los resultados tanto en México como en el mundo, y bueno, pues estoy contento que la próxima semana estaré ahora vía remota conectada con otras personas del mundo de la mediación, en este caso con la Cámara Internacional de Comercio en sede en Hong Kong. Bueno, la otra parte que se me hace importante, como para ir cerrando, es ahorita estamos muy metidos en el tema del cambio de la reforma laboral a nivel federal y bueno, tenemos ya 2 años trabajando en el Estado de Hidalgo y en el Estado de México de la mano y ahí surgió lo mismo, o sea, el Estado de Hidalgo nos invita ya para 2 años, ¿no?, que estuvimos ahí con ellos, y también quiere una capacitación para su Junta de Conciliación y Arbitraje en conciliación, en materia de conciliación, previendo que qué podían hacer ellos para anticiparse al tema de la reforma. Les decía, una cosa que tienes que hacer es estudiar conciliación, porque tu gente no lo ha hecho. Y bueno, y luego la otra es, oye, el problema no eres tú, entonces en lugar de ir a capacitarte a 20, ¿por qué no hacemos un grupo con sindicatos, con las cámaras empresariales, alguna que otra empresa importante ahí que esté alrededor de Pachuca, y los estudiantes de las universidades? Y fue interesante porque tuvimos casi 200 alumnos, por lo mismo, cobramos lo mismo, o sea, hasta eso no fue así como cobramos de más, y se hizo esa parte pensando en ese enfoque de la red y este conocimiento. Bueno, tuvimos ahí al mero Picudo de la CTM, que en aquel tiempo era senador, un señor ya de arriba de los 80 años,
Y, por ejemplo, uno de los sindicatos, ¿cómo fue a una de las empresas decir, oye, yo te capacito donde tiene un contrato como sindicato, para poder hacer, abrir el centro de conciliación en la empresa? Entonces pasaron cosas muy interesantes y de ahí surgió esta situación de decir, oye, ¿cómo generamos un estándar que homologue la práctica de todos? Y entonces se decidió, junto con la Secretaría del Trabajo del Estado de México, pues desarrollar este estándar de competencia en el conocer. Y para mí fue una experiencia espectacular, porque habíamos hecho como ciertos estándares, pero como sin una metodología, y la metodología del conocer, pues como expertos en eso, no en capacitar, porque luego la gente dice que el conocer capacita, no, en certificar competencias. Y eso se me hizo extraordinario, fue un mundo que no conocía. Entonces desarrollamos el estándar 1250 para conciliadores en conflictos laborales. Y después de eso, bueno, la capacitación, tuve una oportunidad de capacitar ya a todos los conciliadores que inician el 19 de noviembre en el Estado de México, en el Centro Estatal de Conciliación Laboral. Tuvimos la oportunidad, y agradezco mucho eso a la secretaria y a todos sus directivos de la Secretaría de Trabajo, a la licenciada Marta Hilda González Calderón, que abrió esa capacitación para sus directores y para ella misma. Y ahorita están en proceso de certificación, inclusive invitó sindicatos, líderes sindicales importantes y de cámaras, y eso ha ido generando una efervescencia. Y ahora estamos en otra parte interesante, que es la construcción de una red de conciliadores laborales en las empresas, en los sindicatos, asociaciones civiles o personas físicas. Y eso ha empezado a efervecer y está teniendo muy buenos resultados, mucho interés de todo el mundo. Y claro, pues me decían, bueno, ¿cómo justificamos esto? Pues muy sencillo, o sea, estamos generando certidumbre en esos espacios y manejando la conciliación, en este caso no nada más laboral, pero evidentemente el tema laboral de manera preventiva, que eso a veces no está en la ley, es llegar más allá, alcanzar más allá, tener una visión más amplia que la ley ofrece. Entonces, estamos muy contentos ahorita en ese proyecto trabajando y bueno, quería yo compartir. Pues vienen muchas cosas, como se dan cuenta, entonces no solo venimos a compartir las historias de guerra del pasado, ¿verdad? Pero también esta visión de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde nos estamos dirigiendo, y compartir la visión de los Lobo en el sentido no solo de estos 20 años de trabajo, pero también de lo que viene hacia adelante. También queremos dedicar este trabajo y este programa y este espacio a todos ustedes que también trabajan por la paz, todos esos mediadores, conciliadores en el sector público, en el sector privado, en distintas materias, todos los que hacen algo por mejorar la vida de los demás y que vivamos más en paz, quienes han sido nuestros estudiantes también de tantos años, algunos ya son colegas o amigos nuestros, pues a todos ellos dedicamos este espacio como reconocimiento a su labor incansable de tantos años, de todos los días, pues es que queremos compartir y reconocerles esta labor. Y bueno, pues sin más, esténse atentos los jueves aquí por la Gaceta de Paz, porque el que con lobos anda, a mediar aprende. Saludos, hasta luego.